Magic Johnson, 20 años. Tim Duncan, 22 años. Shaquille O'Neal, 23 años. LeBron James, 22 años. Kareem Abdul-Jabbar, 24 años. Todos estos jugadores alcanzaron sus primeras finales a una edad muy temprana. Todos ellos acabarían haciendo historia, incluso a pesar de que algunos de estos no venciesen en su primera incursión. Victor Wembanyama, con sus 22 años recién cumplidos, ha llevado a estos Spurs a sus primeras finales. El francés lo ha hecho tumbando al vigente campeón en un Game 7 y como visitante, con promedios de escándalo, una actuación defensiva brutal y demostrando ser todo un líder pese a su edad. Lo que ha conseguido Victor Wembanyama es histórico y está a tan solo 4 victorias de incluir su nombre en una lista de jugadores sumamente selecta. Hoy aquí, en mi canal, vamos a analizar qué supone y qué significa la llegada de Victor Wembanyama a las finales de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y también me puedes ver en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil. Déjame un like, suscríbete y un comentario con tu predicción de lo que va a ocurrir en estas finales de la NBA de 2026. Así que, sin más dilación, arrancamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a hablar de Victor Wembanyama, vamos a hablar de lo que podría significar un anillo para el jugador francés, alguien que sabíamos que iba a ser extremadamente bueno, pero quizá no sabíamos que iba a conseguirlo tan rápido. En su tercera temporada en la NBA ha conseguido liderar a los San Antonio Spurs a las finales de la competición. Por primera vez desde 2014 vamos a ver al conjunto tejano llegar a la contienda por el anillo, por primera vez, sin Greg Popovich en el banquillo, ya que él había estado en las finales del 99, del 2003, del 2005, de 2007, de 2013 y de 2014. En estas de 2026 no va a estar él, va a estar Mitch Johnson, quien ha tomado el relevo, y en su primera incursión, porque el pasado curso él era entrenador interino, pues hemos visto como el Nobel técnico de San Antonio ha conseguido llevar a la franquicia de vuelta a donde siempre mereció estar. Lo ha hecho con Wembanyama, lo ha hecho con jugadores jovencísimos y con una enorme capacidad de impacto como Stephon Castle, como Dylan Harper, como De'Aaron Fox, como Devin Vassell, Julian Champagny, etcétera, 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 jugadores que han conseguido impulsar a estos San Antonio Spurs, y creo que lo más importante es tumbar al vigente campeón, a Oklahoma City Thunder, que evidentemente, como decía el otro día en Gigantes del Básquet, pues bueno, hay que poner también en contexto que están sin dos de sus mejores jugadores, como son Jalen Williams y A.J. Mitchell, y que Shai se ha visto muy mermado por la fantástica defensa de los San Antonio Spurs. Vamos a hablar de Wemby, vamos a hablar un poco de los datos que está registrando el jugador francés. En estos playoffs está promediando 23,2 puntos, 10,8 rebotes, 2,7 asistencias, 3,5 tapones y 0,9 robos, es decir, casi un robo por partido. Lanzando al 51% en tiros de campo, 37% de precisión desde más allá del arco y un 87% de acierto en tiros libres. Para que nos hagamos una idea, jugadores en la historia de la NBA que hayan sido capaces de promediar más de 23 puntos, más de 10 rebotes y más de 3 tapones. Además de Victor Wembanyama aparecen Tim Duncan, que lo hizo en 2 ocasiones, en el año 2002 y en el año 2003, donde fue campeón de la NBA. Hakeem Olajuwon, que lo hizo en 4 ocasiones, 1994, campeón de la competición, 93, 87 y 1986, donde fue también finalista de la NBA con aquellos Houston Rockets que se cargaron a los Lakers de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en las finales de conferencia. David Robinson, que lo hizo en 2 ocasiones, 1993 y 1990, y Kareem Abdul-Jabbar, que lo hizo en 2 ocasiones, en 1980, donde también fue campeón con los Lakers, y 1977. Con estos datos encima de la mesa, Wemby es el más joven de toda la historia de la NBA en lograr más de 23 puntos, más de 10 rebotes y más de 3 tapones en una temporada de playoffs. El que lo había hecho de manera más joven hasta este momento era Hakeem Olajuwon en 1986, con 23 años, que como digo fue
la ocasión en la que los Rockets llegaron a las finales de la NBA y cayeron ante los Boston Celtics, unos Boston Celtics para el recuerdo. Hablemos también del impacto que ha tenido el jugador francés ante Oklahoma City Thunder. No nos podemos olvidar de ese brutal primer partido con más de 40 puntos, 41 tantos para ser exactos, 24 rebotes y 3 tapones. Quiero destacar también su cuarto encuentro con 33 tantos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones, el sexto de 28 puntos, 10 rebotes, 3 tapones y el séptimo, porque a pesar de no estar extremadamente acertado, de no ser un jugador que fuese especialmente brillante desde el punto de vista ofensivo por la anotación y por ahí, creo que sí que tuvo un impacto muy importante durante todo ese séptimo duelo. Tuvo acciones de un enorme valor, triple, el pedazo de mate que le caza a Chet Holmgren, esa capacidad de impactar en todos los aspectos del juego, de liderar al equipo y de condicionar el plan defensivo del oponente. Se fue a 22 tantos, 7 rebotes, pero insisto, con un impacto mayúsculo. Y en términos simples, y esto me parece bastante interesante, Wembanyama, cuando ha estado sobre la cancha, los Spurs han conseguido un más 62 de puntos acumulados con el francés sobre el parqué. Y cuando este se sentaba, cuando no estaba sobre la pista y entraba Luke Cornet, o entraba, pues, en los casos de los niños de la basura, Mason Plumlee, Kelly Olynyk o Bismack Biyombo, los Spurs registraron un menos 36. Y creo que ahí es donde se aprecia el impacto de un jugador como Victor Wembanyama, donde en una eliminatoria, donde a puntos totales, insisto, entre Oklahoma y San Antonio apenas ha habido una diferencia de más 26 puntos, Victor Wembanyama, cuando ha estado sobre la cancha, ha registrado un más 62 para San Antonio Spurs. Esto ya deja claro que estamos hablando de un jugador que ha condicionado y ha cambiado por completo la eliminatoria. Y según la estadística avanzada, en el dentro-fuera de cancha, net rating, cuando ha estado sobre el parqué, Victor Wembanyama ha producido para San Antonio un más 10,7. Mientras que cuando ha estado sentado, ese dato ha bajado a menos 18,7 puntos por cada 100 posesiones, en la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva. Estamos hablando de un jugador probablemente el que mayor impacto pueda tener ahora mismo en la NBA y que cabría incluso preguntarse si con esta carrera que ha tenido en los playoffs de 2026 es ya el mejor jugador del mundo. Si consigue superar a Nikola Jokic, a Shea, a Luka, a Giannis, a todos estos jugadores que en estos últimos años se han ganado yo creo que esa condición de uno de los mejores jugadores del mundo, cada uno lo pone en el orden que más le guste, si le gusta Shai, si le gusta Jokic, si le gusta Luka, si les gusta Giannis. Creo que ahora Wemby ya está en esa conversación del primer nivel, de ese Tier 1 entre los mejores jugadores del mundo. Y creo que la resolución de estas finales de la NBA, sea cual sea, si ganan o pierdan esta eliminatoria ante los Knicks, puede decantar a favor suyo su condición como uno de los mejores jugadores o como el mejor jugador de la NBA en la actualidad. Quiero también hablar de su valor como líder, de su valor como figura más importante a nivel espiritual, a nivel de liderazgo y humano dentro del vestuario de los Spurs. Todos esos momentos que la retransmisión nos ha ofrecido con el francés arengando a los suyos, reuniéndolos en un corrillo, hablando con Mitch Johnson de manera muy intensa, o bien compartiendo pequeñas escenas más aisladas, por ejemplo con Carter Bryant, para animarle, para que el jugador rookie siguiese aportando desde un punto de vista defensivo, creo que habla muy bien del tipo de jugador que puede convertirse Victor Wembanyama. Y sobre todo por esa parte más abstracta del juego, donde le veíamos cada vez que había un fallo, cada vez que metía una canasta importante, cada vez que un compañero hacía una jugada que marcaba las diferencias, cómo su actitud impregnaba al resto, cómo se contagiaba el resto de sus compañeros de la manera que tenía de comunicarse de manera verbal o no verbal. Todo eso demuestra que el jugador francés es un líder en el estricto sentido del término, y cómo eso puede ayudar al resto a alcanzar su mejor versión. Hay muchos tipos de liderazgo. Hay liderazgos vocales, hay liderazgos con el ejemplo, tipo de Kawhi Leonard, y hay otros como lo que estamos viendo con Victor Wembanyama, donde ese ansia competitivo, ese deseo de ganar es lo que sirve de motor para él y en consecuencia para el resto del equipo. Y creo que otra de las maneras también de verlo es cómo ese deseo de ganar ha acabado por comerle la cabeza a Chet Holmgren, porque la manera en la que lo disuade en el séptimo partido
es que lo destroza. O sea, hay varios momentos en el séptimo duelo donde Chet Holmgren tiene miedo de entrar a canasta o de enfrentarse en un 1 contra 1 contra Victor Wembanyama. Le ha ganado completamente la partida desde el punto de vista mental y todo eso ha acabado influyendo a lo que hemos visto sobre la pista. Yo no dudo en absoluto del pedazo de jugador que es Chet Holmgren, por muy malos playoffs que haya podido tener, especialmente en la eliminatoria ante los San Antonio Spurs. Chet Holmgren me sigue pareciendo un fantástico jugador, un perenne candidato al jugador defensivo del año y a entrar en los mejores quintetos en general del All-NBA y también defensivos, pero esta eliminatoria no le ha hecho ningún bien, pero estoy completamente seguro de que en el futuro va a conseguir solucionarlo. Para que nos hagamos una idea, Wemby le mete un 50% de sus intentos cuando es defendido por Chet Holmgren, y cuando el francés le defiende al estadounidense le ha dejado en un 36% de precisión de cara al aro. Vamos a avanzar un poco y a pensar un poco en qué puede hacer Victor Wembanyama cuando se enfrenta a estos New York Knicks en las finales de la NBA, que empezarán en la noche del miércoles al jueves y que podéis ver en exclusiva en Prime Video, en directo y a la carta, sin ningún tipo de pago adicional, ya que vienen incluidas con la suscripción a Prime. Y yo creo que más allá de la final que vimos, la final de la Copa, que ganan los Knicks y que San Antonio se le ven las costuras de ser un equipo un poquito más joven y sin tanta experiencia, creo que San Antonio y Wemby han evolucionado mucho desde entonces. Se vieron en esa situación un poco, vamos a decir, casi de manera imprevista, porque ahí debían haber estado los Thunder en la final de la Copa, pero hicieron un fenomenal trabajo en semis, en uno de los mejores partidos de esta campaña, excepción evidentemente de lo que hemos visto en los playoffs. Creo que puede hacer un fenomenal trabajo, les mete 25 y 31 puntos en los dos partidos de fase regular, sin contar, insisto, la final de Copa. Creo que la lesión de Mitchell Robinson puede ayudar mucho a San Antonio, porque no sabemos qué versión vamos a ver de él, si va a estar disponible, cuánto le puede afectar el hecho de que se haya roto uno de los dedos de una mano, que creo que es el meñique de la mano, no sé qué mano era, no sé si la izquierda o la derecha, y puede condicionar un poco la serie porque va a requerir muchos más minutos de Karl Anthony Towns, va a requerir incluso quizá que veamos a Hug Porty, a uno de los jugadores, o a Diawara, jugadores más de fondo de banquillo en caso de que no esté disponible Mitchell Robinson, y todo ese peso defensivo va a recaer sobre Karl Anthony Towns y sobre el resto del elenco de jugadores exteriores que tienen los New York Knicks. Lo más normal es que le defienda a Karl Anthony Towns o bien OG Anunoby en caso de que no esté Mitchell Robinson. Yo, si fuese Mike Brown, lo que intentaría es que Karl Anthony Towns esté la mayor parte del tiempo sobre él y que el peso defensivo de los Knicks recaiga sobre el resto de los jugadores, es decir, Josh Hart, Anunoby y Michael Bridges, que sean ellos quienes salten a las ayudas, quienes salten al 2 contra 1 y quienes limiten la capacidad de impactar de Victor Wembanyama desde un punto de vista ofensivo. El problema para los Knicks en ese sentido no es que Wemby anote, sino que sea capaz de crear juego para el resto. Para que nos hagamos una idea, San Antonio tiene un balance de 11 victorias y tan solo 4 derrotas en esta temporada entre playoffs y fase regular, cuando Wembanyama reparte 5 o más asistencias. Si consiguen aislar o consiguen limitar la capacidad de Wembanyama de pasar, de crear juego para el resto, de ser el motor ofensivo del equipo, que sea Stephen Castle, Dylan Harper y De'Aaron Fox quienes tengan un mayor peso en la creación ofensiva, por ahí los Knicks van a tener opciones evidentemente de llevarse las finales. Wemby viene en un estado de forma sensacional, está completamente motivado, y creo que el hecho de que haya tan poca distancia y tan poquito tiempo de descanso entre el séptimo encuentro y el primero de las finales de la NBA va a favorecer más a San Antonio de lo que puede hacerlo para unos Knicks que vienen completamente descansados, pero quizás sin ese ritmo competitivo que les puede venir bien para ese primer golpe en las finales de la NBA que se producirá en la ciudad de San Antonio. Los Knicks son una peor defensa que Oklahoma City, pero al mismo tiempo son un mejor ataque, tienen muchos más recursos, y San Antonio en ese sentido va a tener que dar un gran paso adelante a la hora de tener que frenar a unos Knicks que le van a hacer muchísimo daño desde la larga distancia, que tienen muchos recursos para percutir tras bote, media distancia, en las continuaciones al aro, en cómo consiguen hilar todo ese tipo de acciones de short roll para los extrapases en esquinas, para las situaciones en 45 grados. Ahí es donde vamos a tener que ver una versión quizá más completa y mucho más equilibrada de lo que nos han acostumbrado durante esta eliminatoria ante los Oklahoma City Thunder. Wemby va a tener que gestionar
muchas variables, muchísimas más que contra Oklahoma City, y un constante ataque al aro, porque los Knicks no le van a dar un momento de respiro. Aquí es donde vamos a comprobar de qué está hecho Victor Wembanyama ante un conjunto mucho más peligroso desde un punto de vista ofensivo de lo que han sido los Oklahoma City Thunder durante estos playoffs. Y si San Antonio no es capaz de controlar el ritmo, como les vimos durante muchos tramos de esta eliminatoria ante los Thunder, ahí los Knicks van a tener muchas opciones de llevarse el anillo. Y quiero cerrar preguntándonos un poco qué significaría un título de Victor Wembanyama. ¿Qué significaría que un jugador en su tercera temporada en la NBA sea capaz, en esta NBA, si eso sirve un poquito más para darle relevancia a lo que acaba de conseguir Victor Wembanyama, qué significaría en caso de que se proclamase campeón de la competición? Para que nos hagamos una idea, Mike Johnson es el jugador con el MVP de las finales más joven de la historia. Lo hizo con apenas 20 años en su primera temporada en la NBA, cuando se enfrentan en las finales de aquel año de 1980 a los Sixers, y es un MVP de las finales quizá un poquito viciado, porque para los que os interesa la historia, Magic gana ese MVP de las finales no porque no lo merezca, que sí, lo puede merecer evidentemente, pero porque Kareem Abdul-Jabbar no está en ese sexto partido de las finales ante los Sixers, se lo pierde por lesión. Él había sido el jugador de mayor impacto durante todas las series ante los Sixers, pero ante la situación de no estar físicamente en el estadio de Filadelfia, en el Spectrum, está completamente documentado que acaba siendo una decisión más de empresa de la NBA de darle el trofeo a Magic Johnson porque está presente y porque es quien marca las diferencias en ese sexto y definitivo encuentro. Luego sí ya se resarciría en 1982, en el segundo anillo que consiguen aquellos Ángeles Lakers, lo hace con 22 años, luego aparece ya Tim Duncan en 1999, un poquito ya volvemos a hilar la historia, 1999, finales de la NBA contra los Knicks, también con un jugador súper joven como Tim Duncan que lo hace con 22 años, luego ganaría otros trofeos en el año 2003 que le consagraría como ya uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA, y finalmente Kawhi Leonard, que en 2014 lo hizo también con 22 años en un trofeo completamente merecido y que lo hizo después de unas finales brutales defendiendo a LeBron James a un altísimo nivel competitivo. Si Wemby lograse este MVP podría significar el inicio de una era y cambiar la manera en la que muchos equipos construyen sus equipos. ¿Por qué? Y quiero traer aquí un ejemplo como son los Warriors de la dinastía, 2015, 2016, aunque no ganen anillo, 2017, 2018. Cuando se produce este ascenso de Golden State, hay muchas franquicias que toman dos decisiones. Una, quiero competir contra ellos, pero para ello tengo que encontrar la solución. Tengo que encontrar una fórmula que me permita tumbar a Golden State. Esta es el camino por el cual optan equipos como los Houston Rockets de James Harden o los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Y por otro lado, tenemos los conjuntos que dicen, mira, yo no voy a competir contra estos Golden State Warriors porque es imposible. Por tanto, voy a desarrollar mi propio equipo para que pueda vencerles cuando estén en un momento de caída. Este es el escenario que tomaron los Philadelphia 76ers del proceso y también los Denver Nuggets, que acabarían proclamándose campeones en 2023, pero que ya en 2019 eran uno de los mejores equipos de la conferencia oeste, con Nikola Jokic y Jamal Murray al frente. Esto, si ya se produjese la victoria de los Spurs, sería la reactivación histórica de una franquicia que llevaba ya muchos años fuera del foco y que no había hecho las cosas extremadamente bien, como ya os expliqué en el vídeo dedicado a la construcción de estos San Antonio Spurs. Pero al mismo tiempo sería la confirmación de que estamos ante un jugador único, un jugador capaz de cambiar el curso de los acontecimientos en la NBA. No obstante, incluso si pierde San Antonio, si Wemby no consigue el anillo de campeón y lo hacen los Knicks, que me encantaría también, me da igual quién gane en realidad, pero bueno, ese es otro tema. Si pierde puede ser incluso más enriquecedor para el desarrollo de su trayectoria, por contradictorio que pueda parecer, porque si pierde va a tener una motivación extra para seguir compitiendo. Y esto es lo típico de llegar y besar el santo, creo que puede ser incluso no tan beneficioso, insisto, por muy contradictorio que pueda parecer, creo que tiene sentido explicarlo de esta manera. Que Wemby pierda puede ayudarle de la misma manera que pudo hacerlo con LeBron James en el año 2007 a terminar de desarrollar su lanzamiento exterior, a terminar de desarrollar su capacidad de creación como uno de los grandísimos generadores a nivel ofensivo
en la historia de la NBA, o como pudo hacerlo también con Magic Johnson a partir de ese desenlace en 1981, cuando son eliminados a las primeras de cambio en los playoffs, y que pues posteriormente nos permitió ver a también uno de los mejores creadores de juego de toda la historia de la NBA. Todo esto creo que nos deja un escenario inmejorable para una de las finales más esperadas de los últimos años, con Víctor Wembanyama, con los New York Knicks, y que yo francamente no tengo ni idea de lo que va a suceder, y eso creo que es lo más positivo de todo. Disfrutemos de lo que se viene en estas finales, que empezarán en la noche del miércoles al jueves a las 2 de la mañana. Lo podréis ver en directo y en exclusiva en Prime Video, y si no, en el League Pass, como es habitual. Yo me despido, mi nombre es Sergio Raminal, este es mi canal, y si te gusta lo que hago, si quieres apoyarme, déjame un like, suscríbete aquí a mi canal y un comentario con tu opinión, con tu predicción de lo que va a ocurrir en estas finales de la NBA. Un saludo y hasta la próxima, chao.